De las muchas tradiciones que tiene el Perú, el culto a los difuntos es una de las que más se practica, siendo distinta en cada región del país. Pero, ¿cómo nace esta tradición? ¿De quién tomamos el ejemplo para celebrarlo? ¿Y por qué en noviembre? Todo esto y más lo explicaremos en este programa. El antecedente más antiguo que tenemos es el calendario festivo inca. Ellos tenían una festividad dedicada a los difuntos y podemos leerlo en el siguiente documento. Noviembre, Ayamarca y Quilla. Este fue el mes de los difuntos. Aya quiere decir difunto. Es la fiesta de los difuntos. En este mes sacan los difuntos de sus bóvedas que llaman pucuyo y le dan de comer y de beber y le visten de sus vestidos ricos y les ponen plumas en la cabeza, y cantan y danzan con ellos, y le ponen en unas andas y danzan con ellas en casa, y por las calles y por la plaza, y después tornan a meterle en sus pucuyos, dándole sus comidas, y vajilla al principal de plata y de oro, y al pobre de barro. Huamán Poma de Ayala, Nueva Crónica y Buen Gobierno, 1615. Como pueden ver, ya existía una fiesta dedicada a los difuntos y muy exacta porque coincide con la fecha actual, lo que hoy conocemos como el mes de noviembre. Impresionante. Es que el culto a los muertos tuvo gran influencia durante el Tahuantinsuyo, tanto que el Inca Huáscar sentía que los difuntos tenían mayor jerarquía en el imperio. Pedro Pizarro se refiere a Huáscar como: un día con estos muertos dijo que los había que mandar enterrar a todos y quitarles todo lo que tenían, y que no había de haber muertos sino vivos, porque tenían todo lo mejor de su reino. Pero ¿cómo celebramos en la actualidad? En Perú la tradición se expresa con los altares, donde se recuerda a los antepasados, mesas con fotografías, dulces, papel de adorno, arreglos florales, velas, entre otros. La costumbre parte de la creencia que las almas vuelven del otro mundo para visitar a su familia, quienes lo reciben con distintas ofrendas. Podemos ver que el color resaltante es el morado, esto porque el espíritu de la fiesta del Señor de los Milagros, celebrado en octubre, aún queda. Por esa razón, los colores también se hacen presentes en las coronas de papel o naturales también. Hay otra tradición más de estas fechas donde los colores se apoderan de la festividad. Podemos ver el comercio en torno a las flores, muchas de ellas oriundas del Perú. Sin duda, uno de los íconos del Día de los Muertos es el pan, y en Perú se le conoce como tantahuahua. La palabra guagua proviene del quechua y significa bebé, por eso el pan contiene una imagen de un rostro. Por tradición siempre es de un gran tamaño, y del cual gira toda una cultura. Se utiliza en los altares a modo de ofrenda y con unas hermosas formas de las cuales se desprenden variados estilos, así como la infinidad de colores. La imaginación no tiene límites aquí. Las llamadas caritas de las guaguas se coleccionan e incluso los niños realizan juegos, y en algunas ciudades se suele realizar concursos como parte de estas festividades. De la misma forma se consumen unos coloridos dulces llamados angelitos, en honor a los niños que partieron de este mundo. Otra tradición infaltable en estas fechas es la visita a los cementerios. Quizá el más conocido es el cementerio Nueva Esperanza, y con justa razón porque aquí es donde se sincretiza con lo prehispánico, danzas tradicionales así como comer y beber junto a las tumbas. Si recordamos la crónica de Huamán Poma, menciona que comían, bebían y danzaban junto a los cuerpos de los difuntos, demostrando un gran valor cultural. Pero si vamos a otros lugares encontramos otras tradiciones, por ejemplo el cementerio Presbítero Maestro, considerado uno de los más hermosos del mundo. Sus bellas esculturas de mármol de Carrara, así como sus mausoleos y criptas con una arquitectura que cautiva. Aquí podemos ver parte de la costumbre de adornar las tumbas. Por ejemplo, la tumba del niño Ricardito, llena de colores y detalles.
De igual forma, en otras partes del país, las personas acuden a visitar a las tumbas de sus difuntos para brindarles mantenimiento y adornarlas. Se suele hacer las tradicionales pintas de las tumbas, como el nombre del difunto, así como música que los familiares le dedican a sus seres queridos que partieron. En estas fechas, los cementerios se llenan de hermosos colores. Se suelen hacer ofrendas en coloridas mantas durante sus visitas a sus familiares. Durante la noche, la celebración se torna más atractiva con las llamadas velaciones, donde se iluminan las tumbas, dando un ambiente más cautivante. Incluso en ciertas regiones del país se suelen pernoctar en los cementerios, una forma de compartir tiempo con sus seres queridos. Pero ¿de dónde provienen estas costumbres? ¿De dónde provienen sus características? En realidad tiene un origen profundamente católico. La fecha 2 de noviembre es directamente inspirada en el día instaurado por San Odilon de Cluny en el año 998, quien en su título de abad ordenó que en los monasterios se dedique un día para honrar a los fallecidos, que pasó a llamarse Conmemoración de todos los fieles difuntos o Día de los Fieles Difuntos, el 2 de noviembre. Durante la llegada del catolicismo a las Américas, esta celebración fue adoptada con pequeñas variaciones en su nombre. Por ejemplo, en Perú se conoce como Día de los Muertos, que es igual. Y muchas personas que niegan estos orígenes se preguntan ¿por qué no existe una celebración de los difuntos en el Viejo Mundo? Bueno, tenemos al Día de los Fieles Difuntos, pero también encontramos al Samhain, fiesta celebrada desde la época de los celtas, quienes mantenían la creencia que durante los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, los límites entre el mundo humano y el mundo espiritual se hacía más corto. Esto podría hacer que tanto espíritus buenos como malos actúen en el mundo de los vivos. Como pueden ver, de aquí nace la idea que los muertos regresan del otro mundo durante estas fechas. La Iglesia es quien adopta estas celebraciones paganas para evangelizar a esas culturas, creando así el Día de Todos los Santos y la conmemoración de todos los fieles difuntos, el 1 y 2 de noviembre respectivamente, luego con su posterior llegada a América. La tradición de los altares también proviene del Viejo Mundo. Una de las imágenes más antiguas la encontramos en la iglesia de San Vitale, en Ravenna, Italia, fundada en el siglo VI. Encontramos un mosaico donde se puede ver cómo se hace ofrendas en un altar. Incluso en la misma Biblia encontramos pasajes donde mencionan a los altares. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mateo capítulo 5, versículo 23-24. También lo encontramos en la actualidad en las diferentes culturas. Es tradicional en la fiesta del Qingming en China. Podemos ver altares muy coloridos y con diferentes adornos como el papel de color y ofrendas. Asimismo, en la India también existe esta tradición en la fiesta del Pitru Paksha. De esta forma también aumenta la lista de países que también celebran a sus muertos, y desde tiempos antiguos. Los dulces y postres también fueron una parte fundamental en la Europa antigua, y más cuando se trata de recordar a los antepasados. Un ejemplo sería los huesos de santo, un dulce tradicional de estas fiestas común en la gastronomía española. Fue creado por un monje benedictino con la finalidad de hacer olvidar a la población la festividad pagana de los celtas. La tradición de visitar los cementerios también proviene del Viejo Mundo. Un ejemplo serían los pueblos eslavos, quienes durante las fiestas visitaban las tumbas de sus ancestros, llevando flores, golosinas como panes y algunas bebidas alcohólicas. El sincretismo también se hace presente. Por ejemplo, en Polonia, la influencia católica hace resaltar al Día de Todos los Santos, y actualmente aún se mantiene la costumbre de acudir a los cementerios a visitar a sus antepasados. Se adornan las tumbas y se ilumina todo el campo, generando estos bellos efectos. Es sorprendente cómo es que algunas culturas se mezclan para luego perpetuar en América. Muy relacionado a las festividades hacia los difuntos son los esqueletos,
cráneos y figuras similares. Todo esto proviene del arte europeo. Se conoce como danza macabra. Se trata de un subgénero artístico que consta en la representación de la muerte mediante esqueletos humanos, muchos de ellos equipados con guadañas, y que alcanzó su popularidad entre los siglos XIV y XV. Como podemos ver en las imágenes, para la época existía toda una cultura con respecto a la muerte que se tradujo en arte. Incluso a día de hoy encontramos expresiones culturales como la danza de la muerte de Verges en España. Durante las fechas de Semana Santa lo celebran con disfraces escenificando a los esqueletos de las pinturas medievales vistas anteriormente. De igual manera, en el budismo tibetano existe la danza Cham, la cual se caracteriza por el uso de diferentes máscaras, entre ellas los cráneos que representan a los espíritus mundanos. Salen a relucir los colores que adornan estos particulares cráneos y el cuerpo en general. Como hemos visto, estas tradiciones son el resultado de siglos de sincretismo antes de llegar a América. ¿Y qué sucedía en el Perú prehispánico? En muchas de las civilizaciones tenían su propia visión de la muerte y su forma de rendirles culto. Un claro ejemplo lo vimos al inicio con el Ayamarca Iquilla, pero podemos agregar su mitología. El Ucupacha era el inframundo, el mundo de abajo o el mundo de los muertos. Pero si nos remontamos a épocas pre-incas, por mencionar algunas, encontramos a los Wari, quienes realizaban coloridos fardos funerarios donde envolvían a los difuntos dándole una apariencia humana. También existió la civilización Chachapoya, quienes tuvieron una importante cultura alrededor de la muerte. Sus gobernantes descansaban el sueño eterno en sarcófagos donde los detalles salen a relucir. Estos eran colocados en lo alto de los acantilados, cuyo ascenso aún se mantiene en el misterio. La misma hazaña lograban con los llamados mausoleos de Rebash, recintos funerarios que nos hacen conocer ese particular interés por sepultar a sus antepasados en lugares elevados y casi inaccesibles, como demostrando su grandeza. Si retrocedemos más en el tiempo, nos encontramos con la civilización Moche o Mochica, cuyos ajuares funerarios en honor a sus gobernantes se caracterizaban por sus hermosos detalles. Las joyas, las cerámicas, así como los mismos sirvientes, eran los fieles acompañantes en su camino al otro mundo. En la tumba del viejo señor de Zipán se encontró piezas de cerámica zoomorfas con la representación del perro sin pelo, por lo que se puede creer que este animal jugaba un papel importante en el camino de los difuntos, aunque estas hipótesis sean algo forzadas. Pero sin duda, la civilización que más relación tuvo con la muerte son los paracas, tanto así que todo su periodo de existencia se divide en dos etapas, cuyos nombres se basan en el modo de enterramiento: Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. Ellos creían que los difuntos emprendían un camino hacia el otro mundo y tenían que ir de la misma forma en que nacieron. Por esa razón, iban en posición fetal, como simbolizando un nuevo nacimiento después de la muerte. Los cuerpos eran colocados en los fardos funerarios y se les acompañaba con alimentos que les servirían en su tránsito. Hemos visto cómo es que desde tiempo prehispánico se tuvo ese fervor por el culto a los muertos que caracterizó a las civilizaciones. Sin embargo, lo que celebramos actualmente difiere bastante y está más arraigada a las costumbres europeas. Y esto nos lleva a pensar cómo es que se ha intentado ocultar la gran influencia católica que envuelve a estas celebraciones y que ya es parte de la historia y cultura de América. En Cusco se celebra el Ayamarca Iquilla durante estas fechas. Recordemos que coincide en el mes, por lo que se vuelve una tradición representativa de los países andinos. Aún así, no se puede dejar de lado esa tradición católica resultado de siglos de sincretismo y hoy convertida en una de las fiestas más importantes.